Tema 211. Pascual de Andagoya y Hermann Trimborn. Soy Hermann Trimborn y estudié ciencias políticas, antropología y estudios de la antigüedad americana. Vi sobre la expedición de Andagoya en 1954 y señorío y barbarie en el Valle del Cauca en 1949. Capitón es un caso de antropología jurídica, enfrentada a una geografía hostil y resistencia local. Molly cuestionó la geografía de sus datos. Valoro la descripción de la cultura material, la comida, las casas, las armas. Hermann Trimborn no fue un historiador convencional. Su formación combinaba la etnología con una profunda especialización en la historia del derecho. Mientras otros americanistas se centraban en la cronología de las batallas o en la arqueología monumental, Trimborn buscaba las estructuras subyacentes, las normas sociales, las instituciones penales y la legitimidad del poder. En su aproximación a Pascual de Andagoya, Trimborn aplica lo que podríamos llamar una hermenéutica de la sospecha y la reivindicación. Sospecha, porque reconoce que Andagoya escribe siempre con un propósito ulterior, la defensa jurídica de sus actos ante el Consejo de Indias. Reivindicación, porque Trimborn argumenta que, descontando este sesgo, Andagoya poseía una mirada etnográfica superior a la de muchos de sus contemporáneos. Trimborn fue pionero en el tratamiento filológico de los textos de Andagoya. Hasta mediados del siglo XX, la relación de los sucesos de Pedrarias Dávila era vista por historiadores como una crónica general, a veces imprecisa y dispersa. Trimborn, mediante un análisis interno riguroso, demostró que la obra fue redactada o finalizada después de la expedición de 1540, transformándola de una memoria lejana a un alegato político inmediato. El hallazgo y análisis de la carta inédita de 1540 fue otro hito metodológico. Trimborn identificó en este documento la voz directa del administrador en crisis, permitiendo contrastar la narrativa pública de la relación con las preocupaciones urgentes expuestas al emperador Carlos V. Este enfoque comparativo permite a Trimborn triangular la información y ofrecer una imagen más tridimensional de los eventos. Por un lado, lo que Andagoya quería que la historia recordara, por otro, lo que la administración colonial necesitaba saber en tiempo real. Antes de abordar los sucesos de 1540, Trimborn dedica un esfuerzo considerable a explicar la psicología de Andagoya derivada de su experiencia en 1522. En aquel primer viaje, Andagoya había llegado a la provincia de Virú, obteniendo noticias fidedignas del imperio incaico. Sin embargo, una enfermedad y un accidente lo obligaron a regresar a Panamá, dejando el camino libre para que Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque formaran la famosa Compañía de Levante. Trimborn sostiene que la expedición de 1540 no puede entenderse sin este trauma fundacional. Andagoya regresa a España no solo para buscar mercedes, sino para reclamar su lugar en la historia. La gobernación del río San Juan es, en el análisis trimborniano, un premio de consolación que Andagoya pretende transformar en una plataforma de poder equivalente a la Nueva Castilla o la Nueva Toledo. Es el intento de un hombre de reescribir su destino, convencido de que su conocimiento geográfico y su lealtad a la corona le permitirían superar las desventajas iniciales. Trimborn analiza con detalle el ambiente en la corte española en 1538 y 1539. Con la llegada de noticias sobre las guerras civiles en el Perú, almagristas contra pizarristas, y los desórdenes en las gobernaciones fronterizas, la corona buscaba funcionarios leales y experimentados para imponer el orden real. Andagoya, con su perfil de burócrata y su historial de servicio bajo Pedrarias Dávila, encajaba en este molde. Las capitulaciones otorgadas a Andagoya en 1539 le concedían la gobernación del río San Juan. Trimborn subraya la vaguedad geográfica de este documento. La geografía del Pacífico colombiano era aún una tierra incógnita para los cartógrafos de Sevilla. Se le otorgó una franja costera, pero, como señala Trimborn, la definición de la profundidad hacia el interior quedó ambigua. Esta ambigüedad no fue un error menor, sino el germen jurídico del conflicto posterior. Andagoya, interpretando el texto a su favor, asumió que su jurisdicción se extendía hasta las divisorias de aguas o hasta encontrar otra gobernación establecida, lo que lo llevaba inevitablemente a colisionar con las pretensiones de Belalcázar en Popayán y Cali. Uno de los puntos centrales en la argumentación de Trimborn sobre la importancia geográfica de la expedición es el descubrimiento y apertura del camino de Atunzata. Andagoya se adjudica el hallazgo de esta ruta indígena que permitía cruzar la cordillera occidental y descender al fértil Valle del Cauca. Trimborn analiza este hecho no solo como un logro exploratorio, sino como un elemento clave en la disputa jurisdiccional.
Al demostrar que existía una conexión viable y directa entre su costa Buenaventura y las ciudades del interior Cali y Popayán, Andagoya fortalecía su argumento legal que ambas regiones formaban una unidad geográfica y económica natural. Trimborn destaca que este camino, aunque difícil y costoso en vidas humanas y animales, se convirtió en la arteria vital que permitió a Andagoya proyectar su autoridad, aunque fuera efímeramente, sobre los asentamientos fundados por los capitanes de Belalcázar. En su análisis de la relación, Trimborn presta atención a los detalles logísticos que a menudo pasan desapercibidos. Describe la forma como la expedición tuvo que adaptarse a la dieta local, dependiendo del maíz y el pescado obtenidos de los indígenas, ya que los suministros europeos se pudrían rápidamente en la humedad. La descripción de las enfermedades, las plagas de insectos y la constante humedad son retomadas por Trimborn para enfatizar el carácter de proeza de la supervivencia del grupo, y para explicar por qué la moral de la tropa se erosionó tan rápidamente, predisponiéndolos a desertar hacia el bando de Belalcázar cuando surgió la oportunidad. Trimborn analiza los pasajes de la relación donde se detalla la base económica de estos pueblos. La pesca intensiva, tanto fluvial como marítima, y el cultivo de maíz en las vegas de los ríos, son identificados como los pilares de la subsistencia. Trimborn resalta que Andagoya, en su afán de encontrar suministros para sus tropas, realiza un inventario de recursos que hoy leemos como un estudio de ecología cultural. La mención de la sal, el comercio de oro, proveniente del aluvión, y las redes de intercambio con los pueblos de la sierra son elementos que Trimborn integra para reconstruir el dinamismo económico de la región antes de la desestructuración colonial. Conclusiones. 1. La rehabilitación del vencido. Trimborn logra rescatar la figura de Andagoya del basurero de la historia. Demuestra que, aunque fracasó como conquistador militar frente a Belalcázar, triunfó como observador y cronista. Su fracaso en 1540 fue la condición necesaria para la producción de su obra escrita, que hoy es la piedra angular de la etnohistoria del Chocó. 2. El nacimiento de la antropología del Pacífico. Trimborn establece que la expedición de 1540 marca el verdadero inicio del conocimiento europeo sobre las culturas de la selva húmeda tropical del occidente colombiano. Las descripciones de los Noanamá, sus viviendas palafíticas y su estructura social, validadas por la etnología moderna, constituyen un aporte científico incalculable que Trimborn supo identificar y decodificar. 3. La primacía de la geografía sobre la ley. El análisis de Trimborn concluye que la derrota de Andagoya fue inevitable no por falta de valor, sino por la realidad geográfica. La gobernación del río San Juan era una ficción legal insostenible sin el control del hinterland andino. Trimborn demuestra cómo la corona, en su ignorancia cartográfica, programó el conflicto al dibujar líneas en mapas vacíos, condenando a sus funcionarios a luchar por la supervivencia en el terreno. 4. El valor de la subjetividad. Finalmente, la conclusión metodológica más potente de Trimborn es que la subjetividad y el sesgo de Andagoya no son defectos de su obra, sino sus características más valiosas. Al analizar cómo y por qué Andagoya distorsiona la realidad para defenderse en 1540, Trimborn nos permite ver los engranajes mentales del hombre del Renacimiento, su sentido del honor, su legalismo obsesivo y su capacidad para racionalizar la violencia y el fracaso. La expedición de 1540 no es una nota en la historia de Colombia, sino un completo drama humano y jurídico. Encuentra esta historia en el libro 9 años de conquista y guerra. Próxima historia. ¿Quién habló entonces del río Munguidó? Si te gusta nuestra historia, suscríbete a mi canal. Aprenderemos juntos. Para no olvidar y recordar siempre. Entre 1540 y 1691, la actual ciudad de Pereira se llamaba Cartago. Soy Jorge Robledo. El próximo 9 de agosto de 2040, Pereira cumplirá 500 años de fundada por mí.